Vamos a continuar con espacios vectoriales. Ya les comenté en videos anteriores y también en algunos mensajes que eh, espacios vectoriales es uno de los temas que más les cuesta a los alumnos en esta materia y particularmente en lo que es los temas del primer parcial, del primer cuatrimestre, están dentro de los temas que más cuesta al principio. No son temas muy complicados, pero como son cosas nuevas, al principio asimilarlos lleva su tiempo, por eso es importante que tengan la materia al día. Mi idea es dividir ahora en más videos, hacer más videos más cortitos, como para que ustedes puedan asimilar los temas de a poco, que puedan volver a ver el video si ven que si no se sienten cómodos con algún tema, hacer las consultas y ahí sí pasar al siguiente video. Y cuando están en un video dado y se dan cuenta que hay algo que tenían que conocer de los videos anteriores, que ya tenían que haber entendido y se dan cuenta que no lo ven cómo se aplica, poder ver los videos anteriores, al ser corto creo que eso les va a resultar más ameno. En ese sentido, también les recomiendo tomar apunte de cada video para tenerlo a mano, ir haciendo un resumen y así cada vez que ven un video tienen a mano los conceptos vistos en los videos anteriores. Ahora lo que vamos a ver es conjunto generador. Básicamente partimos de un conjunto de vectores, en este caso lo llama B1, B2, BR, que están dentro, que forman parte de un espacio vectorial que recuerden que un espacio vectorial es un conjunto de vectores que cumplen ciertas condiciones. Bueno, vamos a decir que si todo vector de B, o sea, del conjunto B del espacio vectorial, puede expresarse como una combinación lineal de los vectores que estábamos analizando, de estos vectores, vamos a decir que ese conjunto de vectores es un conjunto generador o que genera al espacio vectorial V. Por si no se acuerdan lo que era combinación lineal, que lo vimos en la clase anterior, básicamente es, si yo tengo tres vectores, por ejemplo, puedo tener más, ¿verdad? Pero tengo V1, V2 y V3, yo voy a decir que V1 es combinación lineal de V2 y de V3, siempre y cuando a V1 lo pueda construir, lo pueda armar como una escalar, una constante, un numerito perteneciente a los reales, que multiplique al vector V2 más otro numerito, que vamos a llamarlo beta, otro escalar, que multiplica B3. Entonces, si yo a B1 lo puedo armar con lo que se dice, con lo que se llama combinación lineal de los otros vectores, significa que B1 es combinación lineal de B2 y de B3. Entonces, cuando con los vectores de este conjunto puedo armar todos los vectores del espacio vectorial, voy a decir que ese conjunto de vectores es un generador de ese espacio vectorial. Por ejemplo, acá se pregunta, el vector 1, 1 y 1, menos 1, ¿es generador de R2? Que se acuerdan que R2 era un espacio vectorial. Bueno, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo verificamos? Eh, Agarramos un vector genérico, que en este caso lo llama xy, que representa a todos los vectores de R2. Y digo, ¿lo puedo armar a estos vectores xy como alfa por el 1, 1 más beta por el 1 menos 1? Bueno, eh, nos queda un sistema de ecuaciones, o sea, x, que es la primer componente, va a ser igual a alfa por la primer componente más beta por la primer componente, es decir, x igual a alfa más beta. Y la segunda componente, que sí, va a estar formada por alfa por la segunda componente más beta por la segunda componente que es menos 1, por lo tanto y es igual a alfa menos beta. Me queda un sistema de ecuaciones que a la hora de resolverlo podemos sumar y restar. Este es bastante fácil de resolver. Si sumamos, nos queda que x más y es igual a 2 alfa y las betas se cancela. El 2 dividiendo me queda alfa igual a x más y sobre 2. Y si resto, se me va a cancelar los alfa, me queda
beta menos me queda más beta, o sea, 2 beta, me queda x menos y dividido 2 es el valor de beta. Y fíjense, recuerden, esto a veces confunde cómo está escrito, en realidad mis incógnitas, fíjense en las ecuaciones que me quedaron, las incógnitas son alfa y beta. X y son los datos. Lo que pasa es que son datos genéricos, son todos los posibles reales. Entonces, yo lo que veo ahí es que hay que x y puede tomar cualquier valor que me va a generar un alfa, que cuando vuelvo al sistema de ecuaciones me genera cualquier valor de x y. Para que quede claro, por ejemplo, si a mí me hubiera quedado, alfa igual, no sé, a 3 dividido x menos 2, x no puede valer 2, o sea, no hay un valor de alfa que permita que x valga 2, porque como x menos 2 está dividiendo, yo no puedo dividir por 0. Entonces, x nunca podría valer 2. Entonces, los vectores que yo genere van a ser todos los vectores que no tienen eh, como primer coordenada, como primer componente, el número 2. ¿Está? Básicamente de eso se deduce que se llegó a un sistema compatible determinado, es decir, que no importa el valor de x o de y, siempre voy a tener solución. Como siempre voy a tener solución, vamos a decir que estos dos vectores pueden armar todo R2, por lo tanto son un generador de R2. En el ejemplo 2, toma esos dos vectores y le agrega un tercer vector y pregunta lo mismo. Los tres vectores esos, ¿pueden generar R2? Bueno, procedemos de la misma forma. Ahora en vez de dos incógnitas tenemos tres incógnitas porque tenemos gamma, pero seguimos teniendo dos ecuaciones, tres incógnitas. Acá lo que hace es resolverlo por Gauss. Fíjense, acá hay un error en el apunte. Acá dice F1 menos F2. Si yo a la fila 1, que es la primera, le resto la fila 2, 1 menos 1 me da 0, está bien. Pero 1 menos menos 1 me da más 2. Y 2 menos 0 me da más 2. Y x menos y me da x menos y no lo que pusieron que es y menos x. En realidad lo que se ve es que escribieron, acá pusieron f1 menos f2, pero después lo que hicieron fue f2 menos f1. ¿Está? El siguiente paso, para que queden números más cómodos de trabajar, lo que hace es multiplicar por menos un medio, porque acá tenían el menos 2. Como nosotros queremos positivo, en vez de menos un medio voy a multiplicar por más un medio. Acá me queda 1, acá me queda 1 y me queda el x menos y dividido 2. Ya no podemos resolver más con Gauss porque no tenemos más filas, más ecuaciones. Y entonces, esto que está acá es como si nos hubiera quedado, por ejemplo, para hacerlo más fácil voy a poner x más y igual a 3. Esto es un sistema compatible indeterminado, es decir, tengo infinitas soluciones, porque yo puedo decir, por ejemplo, que la y vale 0, entonces la x tiene que valer 3. O puedo decir que la y vale 1, entonces la x vale 2. Y así voy a tener infinitos valores de x que me van a generar su correspondiente valor de x. Voy a tener infinitos pares ordenados, infinitos vectores. Voy a poder generar todos los vectores de R2. Por lo tanto, es un sistema compatible indeterminado, pero es compatible, eso es lo importante. Entonces, estos vectores también generan todo de R2. También son un generador de R2. Un razonamiento rápido que podríamos haber hecho es, si estos dos vectores ya me generan todo de R2, agregar un vector no me va a achicar lo que yo voy a poder generar, porque de última, yo digo que gamma vale siempre 0. Si gamma vale siempre 0, estos dos ya me generan todo. Si me generan todo y le sumo algo, sigo generando todo. ¿Tá? Así que ya se podía ver a simple vista, pero acá lo resuelve aplicando Gauss. Bien, ahora pasamos a R3. Pregunta qué pasa con estos tres vectores si generan todo R3. Bueno, otra vez, el vector genérico X y Z igual a alfa por el primero, beta por el segundo, gamma por el tercero. X, que es la primera componente, va a ser igual a alfa más gamma. Y que la segunda componente va a ser igual a beta, porque alfa está multiplicado por 0, beta más gamma. Y Z, que es la tercera componente, como acá hay un 0 y un 0, va a ser igual a gamma.
me queda este sistema que es fácil. Reemplazamos gamma por z, porque vemos que z es igual a gamma. Despejamos y nos queda alfa igual a x menos z, beta igual a y menos z y gamma igual a z. Nuevamente, como antes, yo puedo obtener cualquier valor de alfa, beta y gamma que me sea generado por cualquier valor de x y z. Quiere decir que el vector genérico puede ser cualquier vector de R3. Es decir, tengo un sistema compatible determinado, porque esto tiene solución para cualquier valor de x, y z, y eso determina que esos tres vectores me generan todo R3. ¿Qué vectores pueden expresarse como combinación lineal del 1, 0, de un solo vector? Bueno, yo voy a poder hacer alfa por el 1, 0. Si yo hago alfa por el 1, 0, voy a poder generar, por ejemplo, el 0, 0. Eso es importante porque yo quiero que sea un subespacio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien. También voy a poder, por ejemplo, armar el 1, 0, por supuesto, con eh, un, un 1 en alfa. Voy a poder armar el 2, 0. ¿Estamos de acuerdo? Y así cualquier vector que tenga un número distinto como componente X. Pero la componente Y siempre va a valer 0. Yo no puedo armar el vector 1, 1, por ejemplo, porque no hay ningún valor de alfa que al multiplicar al vector 1, 0 me genere el 1, 1. Esto no puede ocurrir nunca. Entonces, en esta situación no puedo armar todo R2. Lo que sí voy a generar es una recta, porque si se fijan, todos los vectores que yo voy a armar son todos vectores paralelos. Es más, se ve a simple vista, en este caso, que si yo tengo el sistema de coordenadas x, y, ¿estamos de acuerdo? Yo lo que tengo es que voy cambiando el valor de x, pero y siempre vale 0. O sea, que lo que yo tengo son los distintos puntos del eje x. Es decir, que este vector solito lo que hace es generar la recta y igual a 0. ¿Tá? O sea que es un generador de la recta igual a 0 que ya vimos en la primera clase que una recta que pasa por el origen es un espacio vectorial. O sea que es un subespacio, perdón, es un subespacio vectorial. Es decir, quiero que quede claro, un subespacio vectorial también es un espacio vectorial. Lo que pasa que es más chiquito, ¿verdad? Está dentro de un espacio vectorial. Es un tema de nomenclatura nada más. Bien, entonces este único vector no va a generar todo R2, no lo genera, acá dice no lo genera, pero igual va a ser un generador ahora de una recta. Ejemplo 5. ¿Qué vectores pueden expresarse como combinación lineal de estos dos, del 1, 0, 0 y del 0, 1, 0? Entonces, fíjense que x y z es igual a alfa por el 1, 0, 0 más beta por el 0, 1, 0, me genera esto. También, esto geométricamente lo podemos analizar de la siguiente forma. Tenemos el eje x, el eje y el eje z. Entonces, a mí lo que me dice es que x puede valer cualquier valor, o sea, alfa. Y puede valer cualquier valor, o sea que yo acá me puedo mover por cualquier lugar. Pero z sí o sí tiene que valer 0. Es decir, que yo no estoy generando todo R3 con estos dos vectores, sino que estoy generando el plano XY, el piso. Acá voy a poder generar cualquier vector que esté en el piso, porque z vale 0 y después alfa y beta, que son los valores de x y, pueden ser cualquier valor. ¿Tá? Son números reales. Esto que vimos en el ejercicio 4, en el ejercicio 5, que es trabajar o analizarlo geométricamente, lo podemos hacer porque estamos en R2, en R3. Luego cuando analicemos R4, R5, Rn, matrices, polinomios, ya no va a ser, ¿se acuerdan que eso también eran vectores, formaban espacios vectoriales? Ya no vamos a poder analizarlo geométricamente, ¿está? Bien, subespacio generado. Básicamente, cuando yo tengo un espacio generado por vectores, fíjense que el vector nulo, ¿se acuerdan que a mí no me gusta escribir el 0 y yo lo llamo n? ¿Está? Pero sería el n en el espacio B.
va a ser igual a 0, que sería una constante por B1, más 0 por B2, más, o sea, yo puedo hacer que en esto que definimos acá, por ejemplo, que era alfa por el vector, más beta por el vector, más gamma por el vector, bueno, digo que alfa, beta, gamma, delta, todas las variables todas las escalares que yo tenga, todos valen 0. Si todos valen 0, voy a poder generar el vector nulo. Por lo tanto, un generador me genera el nulo. Por otro lado, si yo armo un vector a partir de una combinación lineal, fíjese que yo tengo B1, B2, B3, BR multiplicado por alfa 1, alfa 2, alfa 3, y acá tengo otra vez B1, B2, BR multiplicado ahora por B1, B2, B3. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto es un vector combinación lineal de mi conjunto generador y esto que está acá es otro vector generado por ese conjunto de vectores. Cuando lo sumo, puedo sacar factor común cada uno de los vectores y me van a quedar los vectores multiplicados por un número que es la suma de esas constantes. Por lo tanto, sumar dos vectores generados por un conjunto me dan un vector que también lo puedo generar a partir de ellos. ¿Tá? O sea, que es ley de composición interna. Y haciendo un análisis similar, también podemos ver que es ley de composición externa. Entonces, si el generador me está generando un espacio interior a un espacio vectorial, o sea, está dentro de un espacio vectorial. Y cumple estas tres condiciones que habíamos dicho, que se llamaban, o podíamos decir que eran subespacios. Estas eran las tres condiciones suficientes y necesarias para decir que era un subespacio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, más o menos dice esto. Dado los vectores B1, B2 hasta BR en B, llamamos subespacio generado por B1, B2, BR al conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores. Lo que denominamos, lo denotamos como generador B1, B2, B3 o generado por. ¿Tá? Entonces, el conjunto o el subespacio generado por B1, B2 hasta BR es subespacio, cumple con las condiciones suficientes y necesarias para llamarlo subespacio. Las combinaciones lineales del vector 2, 1. En R2, el vector 2, 1 lo voy a multiplicar por una constante K, por una constante alfa. Lo que hace esto es cambiarle el tamaño y el sentido. Es decir, que cuando tengo un solo vector en R2, tengo una recta que pasa por el origen, que eso era un subespacio vectorial de R2, ¿se acuerdan? Vamos a R3, que es un poquito más interesante. Acá lo que tenemos es dos vectores, el 1, 0, 2 y el 0, 1, y el 0, 0, 1. Yo acá con otros vectores, ¿verdad? El gráfico no es exactamente el mismo, pero lo hice para que lo vean dinámicamente en GeoGebra el concepto. A ver, tenemos el plano marcado, ese plano medio celestito. Ven que lo giro y yo tengo los dos vectores negros que pertenecen o que son paralelos, mejor dicho, al plano celeste. Esos dos vectores sumados me generan el vector rojo. Si yo hago combinación lineal, lo que estoy haciendo es cambiándole el tamaño porque multiplico por alfa y beta los vectores negros. Entonces fíjense que no importa o sea, qué módulo me queden los vectores negros, siempre el vector rojo, que es combinación lineal, me va a quedar dentro, ahí creo que se va a ver mejor, me va a quedar siempre del mismo plano. Voy a poder representar cualquier punto de ese plano. Es decir, dos vectores en R3, dos vectores no paralelos, porque si fueran vectores paralelos no pasaría eso, estarían sobre la misma recta, serían en realidad ellos mismos, combinación lineal de ellos. Dos vectores que no son paralelos en R3 me generan un plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que explica sobre este ejemplo? Acá, ¿qué espacios generan estos dos vectores? Y además, el vector menos 1, 0, 1. Si bien son tres vectores que aparentemente podrían generar todo R3, cuando ustedes
realizan las operaciones, van a ver que una de las componentes siempre va a valer 0, que es lo que plantea acá. O sea, nos queda x es igual a alfa más beta por 0 menos gamma. Alfa menos es la primer componente. Después tengo alfa por 0 más beta por 0 más gamma por 0. Acá tenemos el 0. Y por último, 2 alfa más beta más gamma. 2 alfa más beta más gamma. Es decir, que yo puedo armar un vector que va a tener una componente x y que va a tener una componente z. ¿Tá? Independiente, porque yo le doy a alfa y a gamma un valor cualquiera que me genere un valor cualquiera de x, y si bien alfa y gamma van a estar determinados por el valor de x, beta me permite seguir cambiando el valor de z, pero el valor de y siempre va a ser 0. Es decir, que estoy parado en un plano. ¿Tá? Si bien son tres vectores, como habíamos visto antes, nosotros habíamos visto por acá tres vectores, los tres vectores, más arriba, estos tres vectores me generaban todo R3, pero ahí tenemos un ejemplo de tres vectores que me generan solamente un plano. ¿Tá? Después vamos a ver que eso tiene un nombre, lo vamos a analizar de otra forma, más analítica. Recuerden que, como les dije recién, estamos viendo todo R2 y R3 que nos permite un análisis geométrico, pero después nos tenemos que aislar de eso y hacerlo todo analíticamente.